Los gigantes se han convertido en figuras fantásticas que aparecen en cuentos y en películas. Sin embargo, hay quienes sostienen que los humanos gigantes existieron en la etapa prediluviana de la historia. Pero, ¿hay algún argumento que apruebe su existencia? Apuntes históricos, gráficos y otros hechos por observadores antiguos e incluso huesos humanos de gran tamaño podrían ser testimonio de que humanos inmensos recorrieron el planeta hace mucho tiempo. Los Agathir, una civilización enigmática de la tribu Scythian del 3500 a.C., construyeron por ejemplo un sistema subterráneo de túneles conocidos hoy por hoy como la Galería Hiperbórea. Esta construcción estuvo oculta por miles de años hasta que fue descubierta en los años 70 por un grupo de arqueólogos en la actual Rosia Montana, en Rumania. Sin embargo, el gran hallazgo no fue el sistema subterráneo, sino los restos humanos que tenían 10 metros de altura. La leyenda de los Agathir no es la única. Al otro lado del mundo, en el sur de Ecuador, una pequeña población cercana a la frontera del Perú fue testigo de algo increíble. Los habitantes del lugar dicen que de ahí se han recuperado huesos humanos gigantes. Muchos de estos estarían en manos de coleccionistas privados en todo el mundo. Una de las personas que había conservado estos huesos fue el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado, nacido en 1912 en Loja, Ecuador. Los huesos, que estuvieron en su posesión hasta su muerte en 1999, fueron encontrados en el pequeño poblado llamado Changaymina, una parroquia del cantón Gonzanamá, de la misma provincia, ubicado a unos 755 kilómetros de Quito, la capital de Ecuador. Changaymina deriva de dos voces quichuas: changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Curiosamente, un depósito de osamentas puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. Verán, en 1965 el padre Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo de un gigante. Allí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado, Changaymina, donde podría haber existido la ciudad cementerio de los dioses. Al sacerdote le apasionaba la arqueología. Esa afición y las leyendas que contaban los habitantes de la zona lo llevaron al descubrimiento de estos restos. La colección de Vaca tenía los huesos de gigantes de 7 metros de altura que habitaron Ecuador y otras partes de América hace miles de años. Según los reportes periodísticos, algunos de los fragmentos de huesos fueron enviados al Instituto Smithsoniano en Washington D.C. para su posterior análisis. Los fragmentos de gigantes que se encontraron en Ecuador en los años 60 hoy se pueden ver en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esa colección se exponen en el museo particular del investigador paranormal de origen austriaco Klaus Dona. Por su parte, Juan de Velasco, el jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito de 1789 que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes, y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas en las actuales Manabí, península de Santa Elena, y en los territorios de los Caranques de Ambura, que pertenecen a los mismos gigantes referenciados en los textos bíblicos. Estos testimonios evidentemente se corroboran con los hallazgos más recientes de otro sacerdote, el padre Carlos Miguel Vaca, que coinciden con otros descubrimientos idénticos en todo el mundo. Changaymina, la ciudad cementerio de los dioses, permanece oculta, pese a los testimonios de exploradores y arqueólogos. Pese a todo esto, la ciencia contemporánea todavía le debe una explicación a la humanidad, ya que hay muchos descubrimientos y ningún seguimiento. Tanto es así que hasta una gran pirámide
una extraña edificación de piedras no hecho por la naturaleza fue descubierto en la selva ecuatoriana. Y si crees que esto no tiene nada que ver con los gigantes de Ecuador, esta noticia te empezará a cerrar un poco más el tema de los gigantes en esa región. Según se puede conocer, leyendas ecuatorianas relatan sobre antiguas ciudades de gigantes, abandonadas por sus habitantes hace muchísimo tiempo, donde poco a poco han sido reclamados por la naturaleza. Descubrimientos recientes nos muestran que los gigantes eran indudablemente reales. De hecho, las tribus de toda la cuenca amazónica recuerdan la existencia de una antigua raza de gigantes que construyó ciudades prósperas mucho antes de que los seres humanos de tamaño normal llegaran a la zona. En el año 2012 esta leyenda dirigió a un equipo de investigadores a un área remota de la selva del Ecuador. Varias tribus habían estado utilizando el lugar como un sitio de encuentro tradicional desde tiempos inmemoriales, y se cree que fue habitada por espíritus muy poderosos. El lugar era sagrado para los locales y hablaron sobre sus constructores con una mezcla de temor y respeto. La razón detrás de su actitud se hizo visible una vez que el equipo se dio cuenta de la presencia de antiguas estructuras megalíticas en el sitio. La estructura más grande era una pirámide de 80 metros de alto por 80 metros de ancho, con una inclinación demasiado alta para ser natural. Esta habría sido construida usando cientos de grandes rocas, con forma irregular, cada una con un peso aproximado de 2 toneladas. En la parte superior se encuentra un área plana que podría haber sido utilizado como una plataforma ceremonial o de sacrificio. Benoit Duvernay, un arqueólogo francés-estadounidense, dijo lo siguiente: "Eso luce como una pared pavimentada, una antigua calle o una plaza con un ángulo de 60 grados, tal vez el techo de una estructura más amplia. Muchas de las piedras estaban perfectamente alineadas, tienen bordes afilados y parecen haber sido esculpidas por la mano del hombre". En el año 2013, el Ministerio de Cultura de Ecuador envió a uno de sus equipos para inspeccionar el hallazgo, pero concluyeron que no era nada más que una formación natural, por no mencionar que jamás se precipitaron a investigar más en la zona circundante. No debería ser una sorpresa que este sorprendente descubrimiento fuera deliberadamente ignorado por las autoridades ecuatorianas, y me atrevería a decir por autoridades en todo el mundo, ya que sencillamente no les interesan estos temas o sencillamente piensan en encubrirlo todo el tiempo. Verán, la capa protectora de tierra había conservado la superficie lisa de las piedras. También reveló la presencia de sustancias similares al cemento utilizado para mantener los cantos rodados juntos. A juzgar por la edad aparente de las ruinas, este podría ser el primer ejemplo de hormigón que se utilizó en América. Al parecer, los constructores de esta antigua ciudadela poseían conocimientos de ingeniería muy adelante de su tiempo, pero el descubrimiento más interesante llegó en forma de una herramienta, que era demasiado grande y muy antigua, y que cubría el suelo del bosque. Su propósito es desconocido, pero el equipo sospecha que fueron utilizados en la metalurgia. Una cosa sí es cierta, su tamaño habría hecho algo muy difícil para que un humano de tamaño normal pudiera empuñarlas. El escritor e investigador Bruce Fenton fue parte del equipo y fue quien descubrió esta ciudadela perdida de gigantes y cree que las herramientas son elocuentes. Lo que es real y apunta fuertemente hacia que esta morada debe haber albergado la misma raza de los gigantes es la presencia de martillos extremadamente grandes, o por lo menos las cabezas de los martillos de piedra. Suponiendo que estos se unen a una madera como para usarlas de mango, manejarlos sería imposible debido a su tamaño y peso increíble, haciendo que su uso como herramienta sea poco práctico para un inca típico o un indígena, siendo estos generalmente personas constructoras de alrededor de 1,6 metros o tal vez menos. De la misma manera, es interesante notar que las expediciones anteriores en las selvas tropicales de Ecuador produjeron resultados que apoyan el hecho de que los gigantes estuvieron una vez presentes en estos lugares.
Los huesos eran mucho más grandes de los que un ser humano de tamaño promedio, siendo descubiertos en cuevas en todo el continente americano. ¿Qué tipo de tecnología habrían utilizado los antiguos constructores para lograr este acabado? El tamaño y forma de los bloques, la precisión y la técnica con las que fueron cortadas, pulidas y ensambladas parecen apuntar a un origen totalmente artificial. También parece ser que más estructuras están esperando a ser descubiertas, debido a que varios montículos de gran tamaño aún no se han excavado. A pesar de estar cubiertos de barro y vegetación, su forma sugiere que pirámides están enterradas debajo de ellos. Esto sugeriría que la ciudad alberga más de una pirámide, incluso que quizás es el hogar de un complejo de pirámides, en donde la historia nos enseña que tales complejos se construyeron alrededor de una pirámide central que por lo general contiene los restos de un gran líder. Si esto es o era una ciudad de gigantes, ¿quién podría haber sido su líder? ¿Por qué las autoridades ecuatorianas no estudiaron más este lugar? ¿Estaban planeando sencillamente eliminar cualquier reliquia anómala que apoye la teoría de antiguos gigantes en la Tierra? No sería la primera vez que sucede algo así. Desafortunadamente, una persona del equipo informó que muchos de los artefactos ya han sido robados, por lo que se hace aún más difícil de reconstruir los desconcertantes detalles de esta historia. No obstante, otros científicos opinan que este lugar, al igual que Tiahuanacu, Teotihuacán, Sacsayhuamán y otros, fueron construidas mucho antes de que los incas, los mayas o los aztecas nacieran como civilización. Y ya que estas ciudades mencionadas son conocidas típicamente como ciudades construidas por gigantes, esto indefectiblemente podría apuntar a que el continente americano fue alguna vez el hogar de una especie de gigantes descomunales que desaparecieron misteriosamente. Verán, ya que les mencioné a Sacsayhuamán, se especula que, una vez conseguidas las piedras, miles de hombres procedían a pulirlas a efecto de que coincidan unas con otras, pero todavía queda el enigma de cómo fueron elevadas. Existe también la teoría casi mística de la existencia de líquidos especiales que permitían el ablandamiento de la roca y del jugo de una planta que, mezclada con otras sustancias vegetales, volverían a la piedra sumamente maleable, como si fuera arcilla o masilla. Algunas piedras superan los 9 metros de altura y hay bloques de más de 350.000 kilos de peso, lo que hace prácticamente inexplicable el traslado desde canteras que estaban situadas a varios kilómetros de allí. Lo mismo sucede muy cerca de ese lugar en Pumapunku y Tiahuanacu. En esa zona existen monolitos monstruosos de hasta 120 toneladas, y nadie sabe realmente quién o quiénes fueron sus ingenieros. Muchos dicen que fue una ciudad construida por gigantes, por otros extraterrestres, pero lo cierto es que siguen escondiendo cosas los arqueólogos tradicionales. Si no fueran por informes, videos y programas de investigación independiente, nadie conocería estos lugares de extrañas explicaciones. La pregunta del millón definitivamente es: ¿cómo diablos trasladaron rocas de más de 300 toneladas por kilómetros y kilómetros? Esta pregunta tendría claramente su respuesta en los gigantes. No hay muchas dudas de que la mano de obra debió ser poderosa para realizar estas megaestructuras. Estructuras que hoy en día solo podemos manejarlas con gigantescas grúas. Además de todo esto, no podríamos olvidar a los patagones, habitantes de los Andes del sur, que fueron documentados en las travesías de Magallanes y muchos otros como personas de un tamaño descomunal. En conclusión, esta ciudad escondida bajo el manto de la vegetación y la arcilla en Ecuador podría ser la cuna de una civilización de gigantes antiguos, y su vínculo me atrevería a decir que podría ir más allá en el Océano Pacífico y las míticas leyendas de Oceanía, y también las leyendas de los hawaianos y los pascuenses, que si las analizamos bien, tienen a muchos gigantes en sus mitos. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.